Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Cabeza, gerente general de Navisaf en Perú. Le damos la más cordial bienvenida a la 16ª sesión de webinar informativos patrocinados por la revista Carga Pesada, Fede Trascarga y Navisaf. En esta oportunidad hemos invitado a uno de nuestros clientes en Perú, quienes nos contarán los casos de éxitos alcanzados con su modelo de gestión de flotas aplicado a sus diferentes operaciones. Se trata de Kelpu Perú. Kelpu es una empresa peruana con 6 años de experiencia en el rubro de servicios automotrices, los cuales incluyen lavado y desinfección de flotas, venta de repuestos del sector automotriz y gestión de mantenimientos predictivos, correctivos, predictivos y overhauling para vehículos medianos y pesados. En función a este gran reto operacional, Kelpu ha creado la unidad de negocio Qmetrics y esta es la que se encarga de gestionar la flota, donde su principal objetivo es salvaguardar los activos de sus clientes a través del monitoreo oportuno y en tiempo real de las unidades que están en vía. Hoy nos acompañan Oscar Ramírez, quien es su gerente general, y Johnny Rojas, quien es su gerente de mantenimiento. La charla de hoy va a estar muy interesante, pues no solamente vamos a conocer cómo el cliente logró buenos resultados en sus flotas, sino que también vamos a conocer cómo hoy en día superan retos logísticos y operacionales para prestar el servicio de pasajeros en medio de la pandemia que nos afecta en la actualidad. Esto es que Kelpu atiende a una parte de vehículos que están al servicio del sistema masivo de transportes de pasajeros en Lima, Perú, conocido como el sistema metropolitano. Recuerden que al finalizar la charla tendremos un espacio de 15 minutos para responder las preguntas que se puedan generar. Estas consultas las pueden enviar de manera escrita por el chat del webinar desde el dispositivo móvil o laptop desde que se conectaron. Le doy paso entonces a nuestros panelistas para que puedan iniciar su presentación. Johnny y Oscar, muy buenos días, bienvenidos y adelante. Gracias, Carlos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Bueno, en esta oportunidad queremos compartir con todos los invitados a este webinar cómo a través de la tecnología, en este caso la telemática, se pueden generar muchas eficiencias en el transporte tanto de personas como de carga. Bueno, empecemos con la presentación. Como les mencionaba, la presentación de hoy está enfocada a demostrar cómo se pueden generar eficiencias en las operaciones de transporte de carga y de personas mediante el uso de la telemática o de la telemetría. Lo que hemos preparado para el día de hoy es una agenda que consta el primer punto es la importancia del transporte urbano y de carga en nuestro país, las estadísticas de accidentes, es básicamente para darle un preámbulo a cómo es que nos comportamos y cómo manejamos en Lima. Luego la tecnología en el transporte, ya llevándolo un poco más hacia nuestro servicio y a la experiencia que tenemos con nuestros clientes. Luego el caso de éxito que mencionaba Carlos, que está enfocado a Perú Masivo, que es uno de los concesionarios del Metropolitano, con los que venimos trabajando ya año y medio, más casi 2 años con ellos, desde la implementación hasta el desarrollo propiamente de la plataforma. Y finalmente, cómo es que todo ese trabajo nos conlleva a resultados tangibles en la operación. El primer punto es la importancia del transporte urbano y de carga. ¿Cómo nos movemos en Lima? Tenemos que el 76% de las personas usa el transporte público. El 16% usa el transporte individual, que viene a ser autos particulares o taxis. Y solamente un 8% usa bicicletas, va a pie o las scooters que ahora están bastante masificadas. Como vemos, el transporte público mueve casi el 80% de la población. O sea, tiene una importancia muy grande en Lima, ¿no? Y en nuestro país. Este gráfico nos muestra cuánto tiempo pasamos por viaje en la ciudad de Lima. Podemos ver que pasamos 62 minutos por viaje en el transporte público. Es muchísimo tiempo. Sabemos que nuestra ciudad es muy caótica, que no respetamos las señales de tránsito y el tráfico es bastante pesado. Esta gráfica nos muestra cómo ha sido la evolución del parque automotor de los vehículos de carga.
En el año 2007 teníamos casi 96.000 vehículos, y en el año 2019 tenemos 337.000 vehículos. Eso quiere decir un crecimiento de 251%, de los cuales el 63% está por debajo de los 10 años de antigüedad. Ahí Johnny podría explicarnos un poco más sobre el transporte de carga, que tiene mucha experiencia en este tema. Sí, buenos días a todos los invitados. Gracias, Carlos, y a su equipo por la invitación también. Efectivamente, nosotros, por la experiencia que tenemos en la parte de mantenimiento, transporte y gestionando flotas, hemos de alguna u otra manera recopilado también información de otras empresas, y a veces es curioso escucharlos que ellos no gestionan su operación con una herramienta como la que tiene Navisat, con decirles que a veces no hay manera de controlar los tiempos de ralenti, por ejemplo. Cada operación definitivamente tiene sus particularidades y tiene una realidad distinta, y es importante conocer la realidad de cada operación para ver y saber de qué manera se puede controlar, qué parámetros o qué variables realmente pueden ser controladas de tal manera que les genere un impacto positivo, favorable, claramente en temas de reducción de costos operativos, costos de mantenimiento, mejor vida útil de la flota, y todas esas variables que hoy en día, si bien es cierto, ya algunas empresas usan la plataforma o usan una herramienta como telemática, como telemetría. En nuestro caso, incluso Oscar hacía referencia al Metropolitano. En el Metropolitano no es una exigencia. Esto fue una iniciativa de la empresa que hoy en día ya es una exigencia, incluso para que tengan idea, en los nuevos contratos o en las nuevas licitaciones del Transmilenio en Colombia, ya es una exigencia. Entonces, esta gestión o esta herramienta de gestión que claramente trae muchos beneficios, hoy en día ya prácticamente es una necesidad. Más aún en esta situación que estamos atravesando producto de la pandemia. Muchas empresas tienen proyectado este año 2020 solo sobrevivir. Y es ahí donde considero que esta propuesta es muy, muy interesante para poder reducir costos, lograr eficiencias y, por ende, ayudar o contribuir en la rentabilidad de la empresa. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Johnny. Entonces, como vemos acá, es muy, muy interesante cómo la cantidad de vehículos se incrementa año a año, y esto genera un mercado o un parque automotor bastante grande, el cual transita en Lima, pero transita muchas veces sin ningún tipo de control ni monitoreo. Llevándolo un poco más al detalle, podemos ver cómo es que se componen estas flotas de vehículos de carga pesada. Se han escogido los tres más grandes, que son los camiones, los remolcadores y los remolques y semirremolques. Como ven, igual, los crecimientos van desde 265% en el caso de los camiones, empezando con 53.000 vehículos en el 2017 y llegando a 193.000 en el 2019. Para el caso del remolcador, son 21.000 casi vehículos en el 2007 y cerramos el 19 con 73.000. Y para los remolques y semirremolques son 19.000 en el 2007 y tenemos 54.000 en el 2019, lo que hace un crecimiento de 250%. ¿Cuáles son las estadísticas de accidentes en nuestra capital, en general, en Perú? Tenemos que esta es la distribución año a año de los accidentes reportados, y son las víctimas de accidentes de tránsito fatales. Tenemos que Lima tiene el primer lugar, lastimosamente, al cierre del 2018, con 749 fallecidos, con víctimas fatales. ¿Qué cosa queremos demostrar acá o qué queremos visualizar? Que si no usamos y no aplicamos la tecnología, esto de acá, estas cifras van a seguir incrementándose.
no somos una ciudad que respete las señales de tránsito, no somos una ciudad que vele por el peatón o por el de la bicicleta, o inclusive por nuestros pasajeros, ¿no? Manejamos bastante mal, llevándolo esto a un nivel ya más detallado sobre qué tipo de accidentes han habido. Tenemos en Lima que 21.000 de los 48.000 eventos son relacionados a choques. Tenemos casi 7.000 eventos relacionados a atropellos. Y acá se puede ver cuáles son los otros tipos de accidentes de tránsito. Acá ya empezamos a hablar un poco más sobre la tecnología en el transporte. Nosotros, bueno, juntamente con Johnny y los otros responsables de las áreas de Perú Masivo, se empezó a gestionar y a investigar un poco más sobre la telemática, qué empresas ofrecían tecnología, cómo era la tecnología. Y este trabajo viene desde el 2016, ¿verdad, Johnny? Efectivamente, Oscar. A ver si nos puedes contar un poco. Vale que sí, normalmente las empresas, como les decía, esto nació de una iniciativa y una necesidad. Empezamos a buscar plataformas o herramientas que nos permita o nos ayude a gestionar la flota o la operación. Y en el interín fuimos, obviamente, probando y conociendo varias herramientas. Y finalmente nosotros decidimos por la plataforma o por la propuesta de Navisaf, porque consideramos que era una herramienta súper robusta y a la vez flexible. Y flexible porque nos permitía hacer o diseñar una propuesta que se ajuste a nuestras necesidades. Es así, después de varios, como dice Oscar, después de varios años realmente de prueba, o meses, logramos iniciar el proyecto que definitivamente es un proyecto que integra las principales áreas de la empresa. Llámese probablemente operaciones o servicio, mantenimiento e incluso recursos humanos. Es un trabajo integrado porque se trata de enfrentar un desafío, se trata de enfrentar y gestionar un cambio. Sabemos pues que digamos, es un comportamiento normal a veces de nosotros que nos resistimos al cambio. Entonces, también es importante saber que eso va a ocurrir. Y dentro de esta fase hay varias etapas. Lo primero que yo comentaría y resaltaría es la parte inicial, que es conocer la realidad de la empresa. Cada empresa, como les decía al inicio, es diferente. Cada una tiene sus particularidades, tiene una realidad diferente, tiene una operación que enfrenta variables que no necesariamente son similares a otras. Luego de ello, digamos, concluir esta etapa de conocer la empresa, con los resultados que se puede obtener, se tiene que hacer una planificación. Una planificación de tal manera que se integre a las principales áreas de la empresa y se haga una planificación a mediano y largo plazo. Dentro de ello probablemente haya mucho trabajo de capacitación, de sensibilización, de retroalimentación, de mucho seguimiento, de tal manera que en este periodo va a ser muy importante también saber gestionar esas variables. Luego de ello, hay resultados probablemente iniciales que también hay que saberlos mostrar. Pero sobre todo es importante que el equipo, las personas que están inmersas en este proceso de cambio, sepan que esto es algo interesante, es algo que nos va a traer beneficios. De tal manera que ellos se comprometan realmente con esta propuesta o con este desafío, ¿no? Ellos tienen que sentir que esto es un proceso de ganar-ganar. Y que es necesario que se dé este proceso de cambio porque nos lleva a otro nivel de operación. Como decía Oscar, con esta propuesta o con esta herramienta puedes
o logras controlar variables tanto de operación como de mantenimiento. Y definitivamente los resultados son muy satisfactorios. Hay muchos clientes o empresas hoy en día que están probablemente en esa fase o en esa disyuntiva. ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cómo hago y cómo trato de hacer que esto sea un costo-beneficio que me traiga rentabilidad? Para eso está el proceso de pruebas. Tenemos un proceso de pruebas con las cuales podemos lograr unos resultados iniciales que claramente son muy satisfactorios, no solo en temas de ahorro de combustible, como ya lo dije, también digamos, mejor vida útil de la flota, menores costos de operación, menores costos de mantenimiento. Así que esto es una tecnología, como le dije, que hoy día se hace mucho más necesaria para poder ayudarnos a gestionar nuestra operación. Gracias, Oscar. Completando un poquito lo que dice Johnny, incluso dentro de Perú Masivo se tienen dos tipos de vehículos, los cuales tienen parámetros distintos. O sea, inclusive a ese nivel podemos llegar de poder diferenciar y generar parámetros para cada tipo de unidad. Lo que les quiero presentar acá es básicamente primero qué es la gestión inteligente de flotas, telemetría, es una definición. La telemetría es el sistema que permite monitorear, medir y rastrear las magnitudes físicas a través de datos que son transferidos a un centro de control, que es donde nosotros operamos y donde atendemos a todos nuestros clientes. Básicamente es un GPS de alta precisión, es el dispositivo YOTAP con una lectura de motor, que con esta lectura de motor atendemos todas las novedades de mantenimiento, y con un giroscopio, el cual nos permite evaluar los hábitos de conducción de los choferes. Ahora, pasando propiamente ya al trabajo que hacemos como seguimiento y gestión de flotas, nosotros tenemos personal destinado a estar atentos al monitoreo de la flota en tiempo real. Nosotros monitoreamos, para un ejemplo, el caso de Perú Masivo, tenemos aproximadamente en vía, en un momento que tenemos 154 buses, bueno, en épocas de no cuarentena, en tiempos regulares, 154 buses en vía operando a la vez. Nosotros hacemos ese monitoreo en tiempo real y alertamos ante cualquier novedad, ya sea al área de operaciones, si es que hay un retraso en la ruta o en la programación del servicio, o a mantenimiento si es que surge algún tema relacionado a falla mecánica. Previamente ya hemos definido qué fallas son muy críticas, que tienen que ser alertadas inmediatamente al área de mantenimiento, qué fallas son de una criticidad menor, que pueden ser atendidas cuando el vehículo llegue a patio. Entonces, con esos parámetros, nosotros tenemos un protocolo de alertas críticas, el cual activamos si es que encontramos alguna alerta o nos notifica el sistema de alguna falla en el motor. Por ejemplo, este es un ejemplo de un perfil de velocidad de un vehículo. Nosotros tenemos definida con nuestro cliente que no pueden ir a más de 60 kilómetros por hora por un tema de seguridad vial y por un tema de contrato. Entonces, si algún vehículo rompe esa barrera o ese parámetro, automáticamente se genera una alerta. Esta alerta es trabajada por nuestro equipo de telemetría y es derivada a las áreas correspondientes. En este caso, al ser un tema de velocidad, correspondería enviarla al área de operaciones. Acá podemos ver que la flecha naranja señala el límite máximo, que es 60 kilómetros por hora, y tenemos que este vehículo, este operador, ha conducido a 73 kilómetros por hora. Entonces, aquí se rompió una regla. E inmediatamente se comunica y se hacen los ajustes necesarios para que el conductor pueda regular su velocidad y su hábito de conducción. Este perfil de datos de motor está enfocado al área de mantenimiento. Por ejemplo, acá podemos monitorear minuto a minuto cuál es la temperatura de la serie de transmisión del motor. Si Johnny me pide que le diga, oye, ¿qué temperatura tengo el motor del vehículo 41061 que está en vía porque le acabo de hacer una reparación, yo le puedo hacer un monitoreo puntual a ese vehículo y le puedo pasar su perfil de
de datos del motor relacionado al aceite de transmisión del motor, a la temperatura. Antes, ¿cómo hacían? Antes el bus salía a operar y quizás llegaba a patio, y cuando ya estaba internado en el taller, recién bajaban la data y recién veía cómo se había comportado. Esto obviamente no es muy eficiente. Si tienes la herramienta para avisar segundo a segundo, minuto a minuto, cómo se comporta tu vehículo, creo que ganas muchísimo en temas de mantenimiento, y ganas bastante también en temas de horas hombre, ¿no? Tú ya sabes qué vas a recibir, o sea, planificas bien tu operación de la noche y sabes a dónde atacar, qué ver, qué monitorear. A ver si Johnny nos puede ampliar un poquito más el tema de cómo es que ellos programan y le sacan el jugo a la herramienta por parte de mantenimiento. Sí, Oscar, gracias. Como vuelvo a recalcar, cada operación es diferente. El proceso previo nos permite justamente definir las variables críticas que debería ser monitoreada o controlada. Por lo tanto, en el caso de mantenimiento, ya para profundizar un poco, las variables de mantenimiento, efectivamente, en nuestro caso hemos logrado, por ejemplo, tener un reporte de fallas en un 40% adicional. Si bien es cierto, el método tradicional es que el operador o el conductor haga un reporte de fallas, ¿cierto? Eso puede ser en tiempo real, puede ser, o sea, con una llamada, o puede ser al final de su ruta. En este caso, la plataforma te permite conocer en tiempo real cuando la falla está ocurriendo, ¿sí? Normalmente puede ser por una variable, por ejemplo, de temperatura, como muestra, como hacía referencia Oscar, puede ser de presión de aceite, puede ser, incluso en nuestro caso, tenemos fallas de misfire, son fallas de encendido dentro de la cámara de combustión, que podrían ser originadas por, no sé, por un daño en la bujía, puede ser un tema de bobina de encendido, puede ser un diferencial de voltaje, o sea, lo importante acá es que nos permite digamos, nos informa en tiempo real lo que está ocurriendo en ese momento. ¿Qué ganas con eso? Definitivamente tienes la posibilidad de tomar una decisión de inmediato. Dependerá del conocimiento, la experiencia y de tu protocolo. Si esta falla la atiendes de inmediato o lo haces al final de la vía, del recorrido, de la vía, del servicio. Va a depender, obviamente, del criterio previamente definido. Adicional a esto, tenemos otras variables, por ejemplo, ya en la parte operativa, nosotros medimos variables como velocidades, aceleraciones bruscas, tenemos puntos críticos, ¿no? Donde por la estadística de accidentes sabemos que en determinados lugares han ocurrido una alta incidencia de accidentes de tránsito. Por ende, hemos delimitado con geocercas esos puntos y lo hemos llamado puntos críticos, de tal manera que las velocidades de intersección, de paso de los operadores en esos puntos debe ser menor a 40 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, a eso se suman frenadas bruscas, giros bruscos, tiempos de ralentí, porque nosotros en este caso hemos considerado que esas variables nos afectan. Va a depender el tipo de operación y que obviamente va a llevar pues a definir qué variables son más importantes y que deberían ser controladas. Como manifestaba Oscar, hay un centro de control y monitoreo en tiempo real. Ellos lo que nos ayuda o nos permite esto es que nuestros supervisores, tanto de operaciones como el supervisor de mantenimiento, no necesariamente está mirando la plataforma. Ellos están realizando digamos, sus actividades normales, y si ocurre un evento, por ejemplo, de alta temperatura, la persona que está gestionando la plataforma envía esa información al supervisor de mantenimiento.
¿Para qué? Para que el supervisor de mantenimiento tome conocimiento que hay un bus, en este caso, que tiene una alta temperatura, que ya superó el límite permisible y que necesita tomar una decisión. El supervisor con esa información ingresa de inmediato para poder tener más información y tomar una decisión acertada. En algunos casos son, digamos, lapsos de tiempo o periodos cortos muy pequeños que puede ser, está, digamos, ascendiendo una pendiente y luego pues la temperatura ya se controla. Hay casos como estos, hay casos que efectivamente la causa puede ser algún desperfecto o alguna falla de componente, con lo cual también el supervisor tomará una decisión acertada en ese caso, ¿sí? Nosotros, como les decía, la plataforma nos ha permitido tener un 40% más de reportes de fallas. Esto, contrariamente a lo que podríamos pensar, es que nos va a traer más trabajo. Inicialmente sí, efectivamente, inicialmente es un trabajo adicional porque tenemos que atender todas estas incidencias, pero en el tiempo esto lo logras controlar. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de anticiparte y hacer, obviamente, modificar o variar o mejorar tu programación de mantenimiento, ¿no? Porque esto es un input para la programación de mantenimiento. Adicionalmente, en el caso del Metropolitano, al ser los motores de la marca Cummins, nosotros tenemos una plataforma adicional, gracias a la alianza que existe entre Navisaf y Cummins, de tal manera que esta plataforma nos da una información adicional. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cuándo va a ocurrir la falla de un sensor cigüeñal, un sensor de presión de aceite, un sensor de presión de gas, un sensor de temperatura, con lo cual definitivamente nuestra gestión de mantenimiento y por ende la confiabilidad de nuestro mantenimiento ha mejorado. Estamos hablando de una mejora, en el caso, nosotros tenemos indicadores, como probablemente muchos lo tienen, indicadores de fallas. En este caso, nuestro indicador de varadas, que una varada claramente ya es una interrupción del servicio, hemos mejorado en un 70%. O sea, realmente la plataforma es muy beneficiosa. Gracias, Oscar. Gracias, Johnny. Seguimos con la presentación. En esta diapositiva mostramos cómo es que hacemos el seguimiento en tiempo real de las unidades en vía. Por ejemplo, son los casos de los buses troncal, que van por la vía expresa, que tienen una línea segregada, y tenemos el monitoreo de todos los buses en tiempo real. Esto es una imagen de cuando no hay cuarentena, ¿no? Son tiempos regulares. Esto es con todos los buses en vía. Si queremos llevarlo a un bus en específico, porque operaciones nos ha pedido una solicitud específica que quiere saber dónde está el bus, si pasó por la geocerca, si paró en el paradero que debía, lo podemos hacer. Como mostramos acá, tenemos el bus troncal 41011 y se encuentra posicionado en tal lugar. Podemos saber quién lo está manejando, a qué velocidad lo están manejando y por dónde acaba de pasar. Estos rectángulos o estas figuras, mejor dicho, de colores son geocercas que se crean ya sea para la estación, donde debe parar, o para un punto crítico, como mencionaba Johnny, ¿no? Este tablero de control nos permite alertar a programación, al área de programación de operaciones, si es que en algún bus tiene algún retraso en su ruta. Entonces nosotros podemos visualizar si está recorriendo los kilómetros que debería, si está recorriendo el tiempo que debería y si está parando en los puntos de control que debería. Como vemos acá, las agujas marcan que está... esta gráfica es bastante lúdica y bastante clara para poder explicar cómo funciona o cómo se está comportando ese bus en ese servicio. Las agujas muestran que está cumpliendo su servicio y está alineada tanto a la distancia como el tiempo como en los puntos de control. Esta es otra imagen que nos permite
visualizar de una sola vista cómo se están comportando los vehículos dentro de cada ruta. Los vehículos que están, o las figuras que están marcadas en verde, son vehículos que están dentro de su tolerancia de hora y están en su programación. Los vehículos que están en rojo pueden haber sufrido algún retraso, que generalmente sucede por temas de desvíos o congestionamiento propio de la vía. Sucede más que nada en las rutas de los buses alimentadores, que como les comentaba, son buses que están en vías donde hay mototaxis, combis, coasters, colectivos y tráfico en general. Esta pantalla o esta herramienta nos permite avisar oportunamente a operaciones para que puedan actuar y puedan quizás sacar un bus de relevo que le permita no congestionar tanto algún paradero siguiente que deben cumplir este bus, ¿no? O quizás es imposible que pase por el tráfico que se ha generado y automáticamente se ve la forma de cumplir con el servicio. Entonces, esto ayuda bastante al área de operaciones. Bueno, ahora quiero presentarles el caso de éxito de lo que hablábamos, de Perú Masivo, que es uno de los concesionarios del Metropolitano. Tenemos otro cliente que también es del Metropolitano, que estamos en fase de pruebas. Tenemos monitoreando con ellos aproximadamente 10 vehículos, entre troncales y alimentadores. Igual, con la experiencia que tenemos, ya se nos hace un poco más simple e incluso nosotros podemos recomendar cosas que ya hemos vivido y que ya sabemos qué les va a ser beneficioso y qué les va a generar ahorros, qué les va a generar eficiencias, rentabilidad, mejor clima organizacional, ya que, como mencionaba Johnny, a veces el operador está medio reacio a que lo vayan a estar monitoreando, pero básicamente no es una fiscalización, sino es hacerlo profesional, es profesionalizar al chofer. Johnny, ¿tú te acuerdas cómo hicimos todo el proceso de civilización, de introducción de esta herramienta a los operadores y todas las reacciones que tuvimos, tanto positivas como negativas y otros, y quizás de incredulidad, ¿no? De que esto beneficia? Sí, Oscar, gracias. Efectivamente, la fase inicial nos permitía obtener información y conocer un poco de forma objetiva los hábitos de conducción de los operadores. Probablemente cuando uno no tiene esta herramienta, lo que hace es, pues, hace ciertas valoraciones al desempeño, y algunas variables definitivamente son subjetivas. La herramienta nos permite tener esa precisión y de forma objetiva empezar a medir el desempeño de los operadores o conductores. En nuestro caso, las manifestaciones o los hábitos de conducción de los operadores están muy relacionados a las aceleraciones bruscas, frenadas bruscas y, por ende, un resultado en el rendimiento dentro de su jornada laboral o de su cumplimiento de servicio. Por ende, valiéndonos de esos criterios, segmentamos y encontramos, pues, 3 grandes grupos de operadores. Un grupo, definitivamente, tomando como referencia nuestro promedio de rendimiento de la flota, encontramos que un 30% tenía un rendimiento sobre ese promedio del rendimiento llamado promedio. Otro tercio tenía 30% que estaba dentro del promedio y el otro tercio estaba por debajo del promedio. Claramente sabíamos desde un inicio que teníamos que trabajar probablemente mucho más con el casi 66% y con digamos, con el 33% o 34% restante no había mucho que hacer. Entonces, y fue así que empezamos a trabajar con ellos, con temas de capacitación, para primero hacerlos entender que esto es un proceso de cambio. Como dije al inicio, esto nos va a traer un beneficio. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Muchos de ellos, al inicio, como normalmente se puede deducir, son reacios o les es difícil tal vez cambiar de inmediato esos hábitos de conducción. Como dije al inicio, son aceleraciones bruscas, frenadas bruscas, giros bruscos, velocidades innecesarias
en las cuales pues hay una pérdida o un mayor consumo de combustible innecesario. Después de hacer todo este trabajo, este análisis, ya empezamos, como dije, la segunda parte, que es mucho trabajo de capacitación, mucho seguimiento y también siendo objetivos con el digamos, desempeño de este tipo de o estos grupos de operadores o conductores. No lo hemos dejado, digamos, en algunos casos incluso muchos de ellos se sentían frustrados o tenían grandes dudas. Por ejemplo, una gran duda que tenían ellos es que la empresa estaba haciendo esta implementación para poder probablemente bajarle sus bonos, descontarle sus remuneraciones o incluso sacarlos de la empresa. Y la verdad no era nada de eso. Y al conversar con ellos, le empezamos a trasladar de que esto, al contrario, te puede traer beneficios, te puede traer un beneficio adicional, un bono adicional. Fue así que nosotros logramos sacar un bono por telemetría y que hoy día se lleva el 70% el bono, casi en su 100%. Con lo cual, claramente, todavía hay un trabajo por hacer con el 30%, que es parte del trabajo y parte también de entender que este proceso de cambio no es de la noche a la mañana, hay un tiempo, pero claramente nuestros resultados, tanto en rendimiento de combustible, en costos, en mayores eficiencias operativas, menores costos de mantenimiento, realmente nos hacen, creo que, estar al menos en el primer año, en el término del 2019, gratamente con el trabajo que se hizo. Pero para este año 2020 teníamos otro desafío y otras metas en temas de ahorro de combustible y otras eficiencias, pero también es cierto que esta situación de la pandemia nos ha un poco neutralizado. Sin embargo, no hemos dejado de medir, no hemos dejado de seguir haciendo el seguimiento y el control fino de todo el proceso, porque, dicho sea de paso, no necesitas presencia de personas que estén detrás de esto. La plataforma automáticamente te está brindando información y los protocolos previamente definidos también surten efecto. Así que igual lo dejo con Oscar para que sigamos de alguna u otra manera tratando de transmitirle esta experiencia, porque es eso, es una experiencia. Gracias, Oscar. Gracias, Johnny. Justo lo que yo puse esta gráfica para más o menos contextualizar lo que Johnny comentaba, ¿no? El giro brusco, en este caso, de los buses troncales, los que van en la línea segregada de la vía expresa, tienen un parámetro o una definición que es cuando se genera 0.2 G, es la fuerza de gravedad, a más de 35 km por hora. Esa es marca esa falla o esa rotura de parámetro. Entonces, nosotros empezamos el año 2019, enero, con 18.200 eventos. Y hemos acabado el año 2019 con 385 eventos. Claramente se ve que el trabajo que se hace constante con los operadores da frutos. Y es lo que mencionaba Johnny. Es un trabajo constante y es un trabajo que tienen que abarcar y comprarse el proyecto, tanto el área de mantenimiento, el área de operaciones y el área de recursos humanos. Con el engranaje de estas tres áreas, puedes lograr estas disminuciones que son abismales, son brutales. Por ejemplo, esta es una aceleración brusca. En troncal, empezamos el año con 4.041 eventos. Hemos cerrado el año con 239 eventos. Para el caso de un alimentador de una aceleración brusca, empezamos con 38.000 eventos y hemos acabado el año con 1.066 eventos. Luego nos dimos cuenta de qué otros parámetros o qué otras cosas podemos monitorear, qué nos sirve, qué nos hace ser eficientes, qué nos ayuda a ahorrar. Entonces empezamos a monitorear el ralentí. Como decía Johnny, hay empresas que
quizás no saben que el ralentí te puede afectar tanto en la operación de rendimiento de GNV o de combustible en general. Entonces, nosotros empezamos en enero de 2019 con un ralentí de 278 horas para los buses troncales, con un rendimiento de kilómetros por metro cúbico de 1.461. Trabajando, investigando las zonas con mayor ralentí, trabajando juntamente con operaciones para que los operadores puedan apagar el bus, no salir mucho tiempo antes y esperen mucho tiempo para entrar a servicio, que no suban al bus en patio, lo dejen prendido y se vayan a hacer otras cosas. Con todo ese trabajo, con toda la data que recibíamos de las zonas donde se generaba el ralentí, hemos podido cerrar el año 2019 en troncal con un ralentí de 181 horas, con un rendimiento de combustible de 1.5. Para el caso alimentador igual, el trabajo se empezó a hacer y empezamos el año con 726 horas de ralentí de toda la flota, con un rendimiento de 1.573 kilómetros por metro cúbico, y hemos acabado el año con un ralentí de 234 horas, con un rendimiento de 1.635. Todo esto que hemos mostrado, incluso hay mucho más cosas que no hemos mostrado porque ya la presentación sería muy grande, pero que ayudan a los resultados que la empresa busca, es básicamente se traduce al rendimiento versus el ahorro que generas en temas de combustible. Esta gráfica nos muestra que en el año 2019, comparado contra el 2018, en el mismo periodo de enero a diciembre, se ha generado un ahorro monetario de 252.000 soles y un ahorro promedio mes de rendimiento de 4.01 versus el año 2018. Y para el caso de los alimentadores, el ahorro comparado con entre el año pasado, del 2018, en el mismo periodo, es de 227.000 soles y el ahorro promedio es de 3.8 en el rendimiento. La suma de ambos nos da aproximadamente 500.000 soles de ahorro, haciendo las cosas bien y trabajando con la gente, con el operador, que al final del día ellos son los que nos mueven la aguja en el tema de rendimientos, en el tema de cuidar la máquina, de accidentes. Entonces, se demuestra básicamente que con el trabajo, con el compromiso de las tres áreas, con el apoyo de la telemetría, de monitoreo en tiempo real, de alertas, de la gestión inteligente de flotas, se logran resultados. Y este es un resultado que lo he puesto porque básicamente es lo más tangible. Hay otras cosas que, como Johnny mencionaba, el hecho de que ya tengas tu planificación, una mejor planificación de mantenimiento, que tus chicos de taller puedan tener una mejor distribución del trabajo porque saben qué van a recibir, saben qué bus viene, saben qué fallas atacar, ayuda bastante también en el clima organizacional, en el lado de los operadores. No lo sienten como una fiscalización, al contrario, sienten que si manejan bien, que si son profesionales, van a poder ganar un bono, como lo mencionaba Johnny. Esa es la idea, de que al final gana la empresa, gana el operador, ganan las áreas. Es una herramienta muy, muy robusta y potente que se segmenta y se puede customizar a la medida de cada tipo de flota, cada necesidad de la empresa. Bueno, creo que eso es todo. No sé, Carlos, si tenemos algunas consultas, algunas preguntas de nuestros invitados. Claro que sí. Johnny y Oscar, muchas gracias por compartir estas intimidades. Definitivamente ha sido muy valioso para nosotros comprender todos estos retos y cómo los han superado, que justamente de eso se trata, de compartir con nuestra audiencia, no solamente en Perú, los caminos que se pueden tomar para justamente llegar a los resultados. Por supuesto que sí, hay muchas preguntas. El público está muy interesado. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Vamos a compartirles la primera consulta es, entendiendo que se hace el seguimiento de la flota de buses, el público quiere saber cuáles son las marcas que componen la flota y un poco de la descripción de motor, transmisión, chasis, etc. Ahí es Johnny, experto. Correcto, Carlos, gracias. Sí, yo podría responder esa pregunta. Bueno, nuestros buses son de marca china, Wangai y Bunlok. Sin embargo, dentro del tren motriz
tenemos marcas mucho más conocidas, como los motores Cummins. En el caso de los troncales, tenemos motores Cummins ISLG de 320 HP. Y en el caso de los alimentadores, también son Cummins, el C-Gas Plus, de 250 HP. Ambas comparten la transmisión Allison, unas transmisiones automáticas, y unos diferenciales también de procedencia china. No sé si eso responde a la interrogante. Gracias. Claro que sí, Johnny. Muchas gracias. Totalmente claro la composición de las marcas y, por supuesto, su tren motriz. Vamos a la siguiente consulta. La cultura organizacional es importante para implementar estos proyectos. ¿Qué consideran que fue la clave durante todo este proceso? Oscar. Ahí yo creo que la clave para todo este proceso fue el compromiso de las tres áreas involucradas, de las cabezas, tanto recursos humanos, operaciones y mantenimiento. Las tres áreas trabajaron conjuntamente con la misma idea, tenían el mismo objetivo, y el mensaje que se le daba al operador era el mismo. El mensaje que se le daba al técnico de mantenimiento también venía por el lado de que esto mejora, que esto de acá es un cambio, pero es un cambio para bien. Eso fue, creo que, la fortaleza, el hecho el mensaje era el mismo para todos, y enfocar lo que la telemetría al operador le iba a volver profesional, era profesionalizar al operador, que era una persona que quizás venía de manejar buses o combis o coasters en Lima, donde son muy informales y no tienen muchas reglas, no respetan las reglas de tránsito. Lo que queremos acá es que él salga de este proceso y constantemente esté capacitado en ser un conductor profesional. Eso es básicamente lo que también les transmitíamos a las personas, a los choferes, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Oscar, por la respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, que está asociada justamente a este tema del conductor, ¿no? Y la consulta es, definitivamente, ahora que ha pasado el tiempo y ya se tienen resultados, en la actualidad, ¿qué otras variables pueden mejorar en la operación? A ver, voy a responder. Efectivamente, como les decía, en la planificación inicial está el trabajo a mediano plazo. Creo que en nuestro caso ya hemos cumplido con esa parte, con esa etapa. Y lo que nos permite es continuar con la segunda parte, que sería a largo plazo. Y dentro de ese, digamos, ese recorrido, enfrentamos otros retos. En nuestro caso, tenemos ya implementando algunas variables adicionales a medir. Como el caso, por ejemplo, que inicialmente lo teníamos como pruebas. Hoy en día existen unos dispositivos para poder medir la presión de aire y la temperatura de las llantas, por ejemplo, ¿no? Y estos dispositivos también se pueden, digamos, la información o los resultados de estas mediciones, también la plataforma de Navisaf nos permite tenerlo en línea. Por lo tanto, hoy día nosotros ya tenemos algunos vehículos con la presión y la temperatura de las ruedas, por ejemplo. Es algo que normalmente a veces uno no le toma importancia, pero el tema de la presión y la temperatura de las ruedas trae, pues, también muchos beneficios, no solo en la vida útil de los neumáticos o de las llantas, sino también en los componentes del freno y también probablemente de las masas, en este caso del lubricante que pueda tener, ya sea aceite o grasa en las ruedas, y por ende incluso la vida útil de los rodamientos. Por lo tanto, ese es un ejemplo, por ejemplo, de lo que estamos haciendo o estamos añadiendo a nuestras variables de control. Y como esas, también tenemos otras que estamos en fase de pruebas. Y de tal manera, como dije al inicio, la plataforma es bien robusta y a la vez flexible, que te permite añadir otras variables que podrían salir, y también, ¿por qué no?, buscar como parte de la mejora continua, empezar a ver qué más puedo medir,
¿no? En nuestro caso, por ejemplo, lo que tenemos como un reto es tal vez un cuenta pasajeros o uno que nos permite medir la carga o el peso, y así, otras variables que probablemente en el camino los podamos añadir. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Johnny, por la respuesta. El público está muy interesado en saber, entendiendo que en la presentación nos han indicado que personal propio de la compañía gestiona la herramienta de telemetría. La pregunta que nos hacen es, ¿qué perfil debe tener el personal encargado de hacer el seguimiento en la plataforma de telemetría? En el caso de nuestro personal, son personas básicamente orientadas a, puede ser una persona con inclinaciones de mecánica o un ingeniero industrial, una persona muy analítica, muy analítica, que tenga conocimientos de herramientas de Excel, de todo lo que es Office para poder descargar información, porque la información baja y los reportes que se hacen son bastante pesados, bastante grandes. Básicamente, que sea muy analítica y que tenga la capacidad de reacción y proactividad ante cualquier alerta crítica ya definida previamente con el cliente, ¿no? Como decía Johnny, el tema de los misfires está bastante controlado, nuestras personas saben, nuestros chicos saben que este de acá es un tema muy crítico y le tienen que hacer seguimiento. Entonces, esa responsabilidad que ellos tienen es alta. Tienen que ser personas también muy responsables porque están básicamente ellos cuidando el activo del cliente. La idea es que el cliente no sepa que en nuestras manos cualquier falla, cualquier evento crítico va a ser comunicado y se va a actuar a tiempo. Entonces, básicamente eso, una persona muy analítica, con mucha responsabilidad, y yo sí consideraría que sea orientada también a temas mecánicos porque le da cierta ventaja en el hecho de que sabe qué es un recalentamiento de motor, puede diferenciar qué es una falla de cilindros. Por ese lado incluso podría recomendar o mandar en su reporte qué sugiere que es, ¿no? Ya obviamente los expertos cuando llega el bus bajan la información y verifican, ¿no? Pero creo que por ese lado podría ir el perfil del monitor o el de gestión de flotas de telemetría. Muchas gracias, Oscar. Sí, definitivamente cómo se interpreta y los criterios para tomar acciones es fundamental para que se engatillen procesos que generen los resultados que ustedes han logrado, por supuesto. Aquí hay otra pregunta asociada a los conductores. Nos consultan qué tipo de método correctivo aplican los conductores que necesitan ser mejorados. Bien. Bueno, como le dije, esto es un proceso de gestión de cambio y ahí hay que entender que no todos tenemos probablemente la predisposición y tampoco no tenemos la facilidad para poder realmente tener esa rapidez de poder modificar o, como se dice hoy día, desaprender para poder aprender, porque justamente es modificar o cambiar hábitos de conducción. Básicamente en el conductor es eso. El conductor debe entender de que esto no es desvalidar todo el conocimiento y la experiencia que él tiene acumulado, porque muchos de nuestros operadores tienen 20, 30, 40 años operando. Entonces, hay que ser estamos tocando algo muy sensible de la persona, de tal manera que hay que hacerlo de forma estratégica. Y en nuestro caso, por ejemplo, pusimos algunas ayudas. Si habían operadores donde el operador dice, pero yo cómo tengo, no, es imposible que yo esté mirando el velocímetro en todo momento, ¿cuándo sé si me estoy pasando los 60 kilómetros por hora? Entonces lo que hicimos fue ayudarlos con una alerta sonora, ¿no? De tal manera que cada vez que el operador llegaba a 60 kilómetros por hora, le sonaba justamente esta alerta. Y de tal manera que lo alertaba de que él ya estaba en 60 kilómetros por hora. Y le daba 7 segundos
para poder regularse, por decirlo así, para que él pueda modificar esa velocidad, o sea, disminuir su velocidad, ya sea pisando ligeramente el freno, el retardador, o desacelerando. Dependerá del tipo de ruta o en ese momento para poder tomar cuál decisión o tal decisión. Así que de esa manera lo ayudamos para que él realmente esté cumpliendo, porque no hay mucho que hacer, pero ese pequeño detalle o esa pequeña acción que está en él, hay que saberlo abordar y hay que saber llegar a cada uno de ellos. Y definitivamente cada operador, cada persona es un mundo. Así que hay que hacer un trabajo muy minucioso. No solo es capacitar, no solo es sensibilizar, es acompañar. Y muchos de ellos, no, tenemos la gran satisfacción que muchos de ellos fueron realmente conscientes y lograron un cambio. E incluso las personas que tenían al inicio unos, eventos, una sumatoria excesiva de eventos en las cuales habían incurrido, por ejemplo, llámese pues excesos de velocidad, excesos de RPM, excesos de frenada, ellos mismos preguntaban al final de su turno, se acercaban al área de gestión y querían saber cómo les había ido en la ruta que habían finalizado, qué comportamientos habían tenido y si eso los ayudaba o había mucho más que hacer. Y la verdad, eso realmente es gratificante, pero sobre todo saber que ellos sí pueden lograr modificar o mejorar esos hábitos de conducción. Es parte de un proceso de cambio. A veces puede ser, digamos, la suma de muchos esfuerzos, pero claramente los resultados son satisfactorios y lo que nos dicen es que hay que seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias, Johnny, por la consulta, por la respuesta. Vamos a dar espacio a las últimas dos preguntas para cerrar esta parte. Las consultas que no se puedan resolver en este espacio, los vamos a resolver de manera virtual por correo electrónico. Así que vamos con las dos últimas preguntas. Entonces, una de las consultas que tiene el público indica, hablando de la mejora entre tiempos de falla, ¿de qué manera pudo mejorar su indicador de MTBF, es decir, el tiempo de mantenimiento entre fallas, y el MTTR, es decir, el tiempo medio entre reparaciones, con la ayuda de Navisat? Como dije al inicio, tenemos algunos beneficios ya medidos. Probablemente en nuestro caso tenemos indicadores como número de fallas por día, que nos lleva incluso a cambios. O sea, hay que entender de que una falla lo que hace es te puede interrumpir o prácticamente pues condicionar, limitar la conclusión de un servicio. Entonces, en nuestro caso hemos tenido resultados muy satisfactorios. Como les decía, nuestro nivel de fallas se ha reducido y eso incide directamente en el número de varadas que se puede tener, que también llevamos un control, y asimismo nosotros tenemos un ente fiscalizador, por decirlo así, que es Protransporte, ¿no? Cada falla, cada avería o cada varada que nosotros podamos tener en vía, tiene todo un trámite por hacer y que incluso culmina con el levantamiento y la firma de un documento que avala que el bus nuevamente ingrese a servicio. Entonces, nosotros hemos logrado, digamos, reducir o mejorar nuestra confiabilidad en un 70%. Realmente, a pesar de esfuerzos que veníamos haciendo años anteriores, habíamos logrado una cierta mejora. Sin embargo, con la herramienta ha sido muy, muy fundamental para lograr un beneficio de esa magnitud. Gracias. Muchas gracias, Johnny, por la respuesta.
Y vamos a la última consulta de esta sesión. Hablando de la coyuntura mundial sobre la pandemia, ¿han logrado implementar algún protocolo basado en buses para alertar sobre los puntos de contagio o lugares peligrosos para transitar con los buses en estos tiempos? Bueno, en el caso de los buses de Perú Masivo se tiene un protocolo de limpieza bastante estricto y riguroso, que la empresa también brinda servicios de desinfección y limpieza de flotas, y cada vez que el bus llega a patio se desinfecta, tiene un proceso de desinfección bastante riguroso, como les digo, e incluso los buses que están en hora valle estacionados, hora valle es el momento en el que hay poco movimiento y no es una hora punta, incluso en esos momentos los buses también son desinfectados donde se encuentren, ya sea en la estación Naranjal o en la estación de Patio Norte. Por otro lado, también se han instalado ciertos mecanismos de aislamiento para el chofer y para los propios pasajeros. Johnny, si nos ayudas, ¿cuál ha sido lo que han instalado y cuál ha sido la mecánica para evitar el contagio y la aglomeración de personas en los buses, ¿no? Sí, claro. En realidad se han ejecutado varias acciones de prevención, tanto para aislar al operador, pasando por un distanciamiento digamos, en las sillas. Hoy día hemos visto incluso a Transporte, han salido los medios para poder, digamos, informar que en cada fila se puede sentar solo una persona, ¿no? Y así sucesivamente. Nuestros buses tienen una capacidad de, hablando de un troncal, por ejemplo, tiene 42 asientos. Claramente, solo sentados van a ir la mitad, y asimismo los pasajeros que irían parados también tienen unas delimitaciones, ya se están organizando para poder masificar la orientación y los dibujos de tipo de los pies donde estarían los círculos para poder digamos, orientar al pasajero a que pueda tener esa posición y no se estén pegando demasiado. A eso se suman otras que probablemente estemos todavía, en nuestro caso estamos analizando otras propuestas que pudieran ayudar y beneficiar o digamos, minimizar el impacto que es la contaminación o la infección del COVID. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Johnny y Oscar. Damos por cerrada la sesión de preguntas. ¿Desean adicionar algo más? Bueno, agradecerte, Carlos, por la invitación, a Navisaf, a los que apoyan a estas webinars que son sumamente interesantes, y en estos momentos de cuarentena que quizás son difíciles porque estamos metidos en la casa, nos ayuda mucho a entender y a saber cómo funcionan otras empresas, otras operaciones, otros tipos de flotas, obviamente todo enfocado a la telemetría o inclusive a otras ramas, ¿no? He estado en un par de webinars que me hacen pasar la invitación y han sido sumamente interesantes escucharlas y aprender. Aprendes de todas las formas y aprendes también escuchando e interactuando con los otros negocios, otros tipos de empresas, ¿no? Igual, muchas gracias nuevamente, y si tienes algunas consultas que nos quieras hacer llegar y respondérselas ya posteriormente, encantados. Johnny, no sé si también quiere decir algo. Sí, Oscar, gracias. Bueno, agradecer, Carlos, a ti y a tu equipo por la posibilidad de poder difundir o también compartir nuestra experiencia. Definitivamente esto es un trabajo que nos ha permitido lograr buenos resultados. Sin embargo, todavía tenemos muchos desafíos por delante, y más aún en estos momentos donde se hace muy importante lograr eficiencias y reducción de costos operativos. Creo que la propuesta de tener una herramienta como la telemetría definitivamente es una gran solución. Muchísimas gracias a todo tu equipo, a ti, Carlos.
Oscar, quedamos a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias a ustedes definitivamente por compartir estas experiencias y estas incidencias de la operación. Muy interesante para nuestro público para aprender. Entonces, agradecemos enormemente la participación de todos los asistentes a este webinar y en especial a ustedes, el equipo Ecumetrics, esperando que la exposición realizada haya abierto mucho más el panorama sobre todo lo que podemos hacer con esta herramienta tan poderosa. Como lo indicaron en la presentación, apalancados por capital humano, procesos y tecnología. Como lo indicamos, todas las preguntas que no hayan sido contestadas en este espacio, el equipo Ecumetrics nos va a ayudar con la gestión de estos de manera directa por correo electrónico. Aprovechamos a toda la audiencia para recordarles que estén pendientes de nuestras redes sociales, ya que vamos a continuar con esta serie de webinars informativos durante las siguientes semanas. Muchas gracias. Recuerden permanecer en casa y, por supuesto, lavar sus manos. Que tengan un excelente día.